un conjunto de reflexiones relativamente inconexas, espero que sean lo menos inconexas posible, sobre problemas que yo he detectado tanto en mi propio trabajo como en el debate con los compañeros del área de filosofía moral y de filosofía política, ¿no? Yo trabajo básicamente en dos campos. Cuando empecé a trabajar en ética experimental, desarrollamos un experimento que todavía va continuando, ya lleva 4 años, en lo que aplicamos el juego del ultimátum a niños y niñas entre 4 y 6 años. Vamos, ya lo he explicado en algún momento, cuando tenga los resultados en algún otro encuentro que hemos tenido, utilizando, para no entrar porque no es la cuestión de ahora, utilizando como moneda trocitos de plastilina pequeñita, tal, que hicimos una serie de pruebas para validarlos y tal. Y bueno, he trabajado sobre eso, sobre algunos otros ensayos, en clase muchísimo, por ejemplo, sobre el juego sobre el dilema del gordo, pues lo aplica muchísimo. Y en el caso de mis niños, diferencia claramente entre tirar al gordo y darle a la palanca. Mis niños, digo, tienen 18, 20 y tantos años. Por cierto, que ahí habría un sesgo interesante, tal como está el asunto del gordo, más vale llamaría el dilema del cabezón, porque como hay una propensión a tirar a los gordos, pues me parece que ahora mismo culturalmente la gordofobia podría determinar un poco la respuesta. Por lo tanto, aumentémosle en la cabeza que no hay tanta propensión a matar a los cabezones ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bien, trabajo en ese campo básicamente con algunas otras cuestiones, un tema sobre una hipótesis sobre la existencia de un placer moral a través de una serie de pruebas con encuestas que llevo haciéndolo 5 años, y alguna otra cuestión. Y por otro lado, en temas de ecología política, básicamente en una teoría ecológica del poder político centrada en una comprensión termodinámica de las relaciones de poder, que tiene mucho que ver con el problema que planteaba ahí antes de la cooperación incluso en agentes no intencionales o no conscientes, como planteaba el anterior ponente cuando decía que se había mostrado que entre bacterias, entre agentes biológicos extremadamente poco intencionales o muy poco intencionales, sin embargo operaban. Había una lógica de la cooperación que parecía que no. El trabajo lo vinculo con una lógica de la reducción de la entropía, por reducción de rozamiento, sencillamente, por reducción de costes. Pues bien, trabajo básicamente en eso. Mi interés, yo soy básicamente filósofo y mi interés teórico. Mi interés teórico, yo soy de los que leen la realidad para entender los libros, es decir, entiendan, y es una especialización como otra cualquiera. Ahora bien, hay un campo concreto que me interesa mucho, la práctica, y es la información que la ética experimental en general nos puede dar para la producción de diseños institucionales, especialmente en dos campos, que son el campo de la regulación de dos bienes públicos, que son la salud pública y el medio ambiente, y conflictos que tienen que ver con el medio ambiente y con la salud pública, con alguna excursión animalista. Digo, alguna excursión animalista, pues hemos hecho un estudio observacional sobre la presencia de mujeres, el sesgo de género en las organizaciones animalistas, que es francamente escandaloso, unos porcentajes brutales, ¿no? Y por lo tanto es ahí donde me preocupo. ¿Dónde está la preocupación que yo quería plantear hoy? Pues la preocupación viene de una doble demanda que encuentro continuamente. Por un lado, mis compañeros y mis compañeras que no trabajan en ética experimental en el área, digamos, me plantean el problema de lo que estás haciendo con el ultimátum es muy interesante, pero ¿por qué llamarla a eso ética experimental? Es decir, eso, o lo que hacéis en tal cosa, ¿por qué no llamarle psicología moral? ¿Por qué no llamarle biología de la conducta? ¿Por qué no llamarle economía experimental? Los economistas experimentales tienen un desarrollo metodológico fuerte, especialmente con los juegos de este tipo, con el ultimátum, juego del dictador. Es decir, ¿esto es un problema serio? Pues a lo mejor no es eso. A lo mejor no hay que responderle. A lo mejor es un problema de etiquetas académicas a la hora de conseguir plazas y cuestiones de ese tipo. Pero a lo mejor no. Pero a lo mejor sí. Si a lo mejor hay una preocupación que date tras esta demanda, que no es solamente una preocupación de negociado académico, es decir, de dónde, en qué despacho o en qué plaza de titular o de cátedra o tal puedo colocarme como tal, ¿no? Pero bien, yo voy a intentar explorar un poco la segunda cuestión, no tanto la preocupación porque sea o no sea un espacio académicamente claramente delimitado,
sino la preocupación que puede estar detrás de estas preguntas y que no subyace ningún interés corporativo estrictamente académico, sino un interés más de carácter teórico como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bien, un poco sobre eso voy a plantear una serie de posibilidades, digamos, que se nos plantean a partir especialmente de una experiencia traumática personal de hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, que fue la lectura de un libro sobre teoría de cuerdas y métodos científicos de Richard David, que plantea claramente lo contrario de lo que yo estaba haciendo ahora. Si nosotros hemos avanzado de la filosofía hacia la experimentación, y lo que nos dice este hombre es que la física debe avanzar de la experimentación hacia la filosofía, y que por lo tanto la física fundamental hoy es básicamente filosófica, es decir, básicamente especulativa, ¿no? Entonces parecía como que hubiera un choque de trenes, ¿no? Como que nosotros íbamos hacia un lugar de donde ya el modelo venía, donde ya íbamos hacia un modelo estándar del que ellos venían de vuelta, así que seguíamos atrasados, seguíamos con déficit como tal. Bien, creo que no, creo que a pesar de esa caída del caballo, ese trauma inicial sobre la teoría de cuerdas, que hasta donde yo entiendo la teoría de cuerdas, hay que decirlo, es decir, hasta donde yo entiendo la teoría de cuerdas, porque evidentemente parece ser que incluso ellos tienen problemas para entender la teoría de cuerdas, no lo había tenido yo soy un neófito, bueno, neófito no, aficionado de último nivel a la física fundamental. Oye, planteándonos esto, yo querría trabajar sobre, plantearle a ustedes algunos dilemas ahí, problemas en los criterios de demarcación, con este que han metido en medio del laboratorio, sobre básicamente cuatro tesis discutiendo. La primera es que la ética experimental opera como un suelo empírico del equilibrio reflexivo de la ética normativa. La segunda sería que la ética experimental, a su vez, tiene como objeto de marcar las condiciones de posibilidad materiales de las intuiciones morales, los principios y las normas sociales, el campo de probabilidad que demarca la selección cultural desde el punto de vista normativo. La tercera sería que la ética normativa satisface todos los criterios, esto manifiesto, de demarcación de las ciencias sociales. La cuarta, que los déficits experimentales de las ciencias sociales son comunes con los déficits experimentales de las ciencias experimentales como tales. Y la quinta es que las ciencias sociales satisfacen unos nuevos criterios de demarcación del método científico que nacerían precisamente de esa transformación posempirista que ha planteado la teoría del multiuniverso, básicamente, pero por encima de todo la teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas como tal. Bien, ahí hay, como ven ustedes, básicamente un núcleo duro con respecto a la ética experimental, y es que la función que tendría es demarcar las condiciones de posibilidad materiales con respecto al conjunto de intuiciones, al conjunto de normas, al conjunto de principios que operan en la ética normativa. Es decir, yo tengo que testar, y testo experimentalmente, qué campo de probabilidad material tienen determinadas intuiciones, tienen determinadas normas o determinados principios, hasta donde pueda testar. Planteaba, creo que en la intervención de una pregunta, la discusión entre encuestas y pruebas reales, pruebas experimentales como tal, y las limitaciones que las encuestas tienen siempre, pero también las limitaciones que tienen las pruebas experimentales, es decir, lo que son experimentos propiamente dichos como tal. Bien, esto no, en un contexto, como ven ustedes ahí, del fin de la evidencia que se plantea, es decir, que ahora mismo nuestro desarrollo tecnológico, nuestro desarrollo teórico ha llevado a un campo en que los postulados teóricos de la física fundamental, tanto a nivel micro como a nivel macro, carecen de posibilidad de experimentación. Se carecen no ya de replicabilidad, ni siquiera de una observación, de un análisis observacional mínimamente riguroso. Es decir, que entramos en un campo estrictamente especulativo, lo cual no significa que sea un campo estrictamente arbitrario, ni que sea irracional, ni que sea inválido. Es decir, hace un año y un mes se ha comprobado empíricamente la hipótesis de la onda gravitacional, que era una hipótesis y que estaba formulada especulativamente y que han tardado años y años en comprobarse empíricamente. Pues bien, a partir de ahí, un poco quisiera brevemente reflexionar para que discutamos un poquito y ver cuál es vuestra impresión sobre esto, dentro de este campo absolutamente reflexivo y especulativo en que nos vamos a mover, sobre algunos criterios de identificación de lo que son
las ciencias sociales, es decir, criterios de demarcación teóricos. Yo he situado ahí un conjunto de virtudes o de propiedades que tendría que tener. Lo entresaqué un magnífico artículo ya antiguo de Tony Domenech sobre 8 desiderata sobre las ciencias sociales normativas, no recuerdo, y básicamente, si vamos viendo cada uno de ellos, en el caso de la ética experimental, perfectamente podrían satisfacer cualquiera de esos requisitos. El de consistencia, que es obvio, hay mucha diversificación en el criterio de consistencia, pero básicamente el criterio de consistencia tiene que ver con la evitación de la contradicción y con la coherencia formal. El de informatividad, sin lugar a dudas, que este lo satisface. Las ciencias experimentales añaden mucha información, ¿no?, a la investigación en el campo de la ética, con respecto especialmente a todo lo que son los trabajos estrictamente que manejan discusiones conceptuales o distinciones o con intuiciones exclusivamente. El de estabilidad, este es más discutible, ¿sí?, que el criterio de estabilidad se cumpla, y básicamente creo que es más discutible porque el campo, el tiempo, no ha logrado todavía desarrollar, el tiempo que se lleva trabajando en este campo, no ha logrado desarrollar todavía modelos de estándar muy sólidos. El de saciabilidad sí, el de fuerza categórica perfectamente, el de factibilidad sin lugar a dudas. Es de hecho el criterio de factibilidad una de las funciones básicas que cumple la ética experimental con respecto a la ética normativa. El de parsimonia, que veremos que vuelve luego, y Darwin plantea que el criterio de parsimonia es uno de los criterios básicos para elegir entre una teoría aceptable en el campo de la física y una teoría inaceptable. Ese es el criterio. Cuando hablan de belleza, a los físicos están hablando de parsimonia, básicamente. Cuando hablan de belleza no estaban hablando de ningún aspecto estético, bueno, frente a lo que decía Frege, ¿no?, cuando pegó el salto de la lógica, que decía dejemos la belleza y la elegancia para los sastres. Y dejemos ya de hablar de esto, no, cuando habla de belleza, de esto, ¿no? Y el de equilibrio reflexivo, que me parece que es un concepto fundamental, que viene, como saben ustedes perfectamente, de Rawls, y que Rawls lo planteaba con las intuiciones. Es decir, en vez de plantearlo como un campo experimental, planteaba el equilibrio entre intuiciones y reflexión estrictamente normativa. Por lo tanto, desde el punto de vista de una demarcación mínimamente rigurosa y consensuada de los criterios de las ciencias sociales hoy, las ética experimental cumpliría perfectamente todo esto, con además una robustez teórica que no tendrían, perdónenme en esto, les digo perdónenme por todos los que no participan de otra disciplina, que no tendrían otras disciplinas que usamos metodológicamente, aunque bien es cierto que la robustez metodológica, empírica, todo esto es mucho mayor en esa ciencia empírica, la psicología social, la psicología evolutiva, las distintas disciplinas que podemos manejar, que la que tiene evidentemente la ética como campo de la filosofía. Dicho esto, concuerda también con la propuesta de Herbert Hinting de una ciencia social unificada. Esos 5 criterios que plantea una ciencia social unificada, centrado básicamente en la teoría de la coevolución en cultura, en la teoría de las normas, como hemos hablado en varias ocasiones en esta jornada, en la teoría de juegos evolutivos, de la teoría del actor racional, la teoría de la relación racional, indistintamente de esto, y de la teoría de la complejidad, entendida los sistemas sociales como sistemas sociales dinámicos, complejos y adaptativos para superar una visión estrictamente mecanicista o estrictamente analítica de la interacción entre los individuos, de la acción individual y de la acción colectiva. Por lo tanto, tenemos que la ética experimental se sitúa en principio con algunos problemas solamente en los temas de estabilidad dentro del marco metodológico que demarca metodológicamente y epistemológicamente las ciencias sociales, y además está en concordancia con este movimiento que lo podemos ver incluso en el plano práctico de las colaboraciones, las investigaciones, los artículos, de construcción de una ciencia social unificada o de una ciencia de la conducta unificada. Así es como lo llama el autor como tal, pero que en realidad estaría muy cerca de lo que sería una ciencia social unificada. Hay, por lo tanto, el uso de encuestas, el uso de test, el uso de escala, muy común, el uso de experimentos, como se hace en economía experimental, el uso de la investigación cualitativa también, el uso de la investigación cualitativa pasada por el análisis de discurso con fórmulas, con interpretación y con formulaciones computacionales,
Es decir, todo este tipo de instrumentos entraría perfectamente en este marco, con lo cual, incluso desde este punto de vista, Hinting se podría plantear también qué soy yo, ¿no? O qué son muchos de estos investigadores, porque se situarían en marcos con instrumentos metodológicos muy diversos, ¿no? Pero dicho esto, quería volver ahora a la confrontación con las ciencias empíricas y con el modelo estándar de la física, que es el que teóricamente, en gran medida, todas las ciencias sociales han tomado como parámetro y como modelo de cientificidad, es decir, de grado de coeficiente de experimentalidad. Aquí ven ustedes 4 gráficos que indican que cada día el rendimiento decreciente de la investigación es mayor. Es decir, que frente a lo que popularmente se entiende, que hoy las ciencias avanzan, que es una barbaridad, hoy las ciencias avanzan, que es una lentitud. Y cada día es más necesario más investigación, más número de investigadores, más números de artículos, para obtener subidas menores en el aumento de conocimiento. Y esto incluso, tenía otra gráfica, pero no sacaré, con respecto, por ejemplo, a la investigación en el cáncer. Cada día se publican más artículos, hay más gente investigando el cáncer y cada día la innovación en el cáncer, la información que tenemos sobre el cáncer, es mayor, sin lugar a dudas, aumenta, pero aumenta en una especie de ley decreciente marginal, como tal. Por lo tanto, tenemos un problema inicialmente ahora de límite físico, de rendimiento decreciente de la investigación, como tal. Miren 3 límites que introduzco aquí. La ciencia básica está limitada de modo práctico en cuanto a la descripción del mundo por el coste experimental y el hecho de que cada vez un mayor coste resulta en un menor aumento de precisión y de información. Una simple anécdota que cita David y que es muy interesante. ¿Ustedes saben cuánto costaría comprobar alguna de las predicciones de la teoría de cuerdas en coste energético por el diseño de un acelerador? Costaría exactamente 10 elevado a 15 la energía que consume hoy un acelerador de partículas. 10 elevado a 15. 6.000 billones más. Alguien tendrá que explicar de dónde sale esa energía. Es decir, de dónde sale el potencial necesario, incluso suponiendo que pudiéramos diseñar aceleradores de partículas. Es decir, que hay límites físicos para procesar la información, límites físicos y límites temporales. Algunas de estas predicciones están calculadas a millones de años luz, es decir, a porcentajes que exceden cualquier tipo de comprobación, ¿no?, y observación por parte de la especie humana y de sus artefactos, por mucho Big Data que le echemos, ¿no? Por mucho Big Data y mucho procesamiento de información que le echemos, esto será absolutamente improbable, salvo que estemos equivocados en algunas cosas. Por ejemplo, que la termodinámica sea una ley parcial. Si la termodinámica es una ley parcial y la energía oscura, todas estas cosas, provenía de la antimateria, sería inconvertible y tal, pues entonces, a lo mejor mañana es posible que diseñemos un acelerador de partículas antitermodinámico, ¿no? Y por lo tanto ahí estaríamos claros. Pero de momento no. Segundo, la ciencia básica está limitada teóricamente en cuanto a la capacidad de procesamiento de la información, porque tiene un cerebro evolutivo detrás del dominio y toda la ortopedia cognitiva tecnológica desarrollada. Y tercera, las magnitudes, que es lo que le decía, las escalas materiales, por ejemplo la escala de Planck, que plantea en la que trabaja la física fundamental de la teoría de cuerdas, y temporales de las nuevas fronteras de la investigación en la escala macro y micro de la materia, exceden cualquier posibilidad de medición, replicación y comprobación empírica. Y aquí es donde me viene a mí un pequeño alumbramiento, que lo digo solamente como alumbramiento. ¿Hasta qué grado las limitaciones infranqueables de carácter ético y de carácter, por ejemplo, de reactividad, es decir, de intervención de un sujeto que a su vez es un sujeto experimental, un sujeto relacional, esas limitaciones básicas que plantean las ciencias sociales no son equivalentes a las limitaciones físicas? Es decir, ¿hasta qué grado el instrumental teórico que podemos diseñar para fundamentar una ciencia no estrictamente empírica en la física fundamental podría servirnos para fundamentar también, y estaría en consonancia con los criterios que han aludido y con los planteamientos que hacía Hinking, para fundamentar la ciencia social? Como ya me ha tocado el pulso antes de nada, voy terminando planteándolo a ustedes básicamente sobre estos 3 límites. Este es el texto de este autor que les comentaba, que se lo recomiendo porque yo, que leo muy mal inglés y que además que leo muy mal inglés, soy, como digo, neófito en física, me ha costado leerlo un año y pico, es decir, que
es un texto muy complejo, pero es un texto, pero que el autor hace un esfuerzo porque no lo sea, ¿eh? Es decir, el autor hace un esfuerzo divulgativo y filosófico importante. Y aquí hay parte de la polémica, es decir, hay parte de la física, que tiene un artículo publicado contra esta tesis, que dice que la teoría de cuerdas y la teoría de la Santísima Trinidad son muy parecidas. Es decir, que no hay ningún tipo, y que es un procedimiento totalmente especulativo, que es en definitiva, que es un desideratum teórico, pero que carece, por lo tanto, en la física esto no es mucho menos ni la teoría de cuerdas ni la teoría del multiuniverso constituyen ningún lugar común, no tienen una fuerza de evidencia ninguna, ni de evidencia consensual exclusivamente. Bien, lo que les voy a plantear para terminar con esto brevemente es un poco sobre qué criterios plantea este autor y que son extrapolables al ámbito de las ciencias sociales. Podríamos establecer un criterio nuevo de demarcación del método científico que sea inclusivo con las ciencias sociales, entendiendo nosotros el trabajo de la ética experimental dentro de las ciencias sociales y entendiendo, por supuesto, que no se renuncia a la experimentalidad, ni muchísimo menos, sino sencillamente que se admiten los límites y se tratan de sortear esos límites. Básicamente son 6 criterios. Primero, la máquina de formular hipótesis explicativas y predicciones no debe parar nunca. No es que, puesto que no podamos comprobarla, tengamos que renunciar a formular hipótesis explicativas y causales. Segundo, aplicar la lógica bayesiana. Es decir, aplicar la lógica bayesiana, que como ustedes saben supone a priori hacer aportaciones, apuestas subjetivas, es decir, en virtud de la experiencia que tenemos anterior, en favor de una opción, y calcular esa opción en virtud de su probabilidad. Tercero, probar y evidenciar si las hipótesis son consistentes con la descripción de fenómenos hecha por la ciencia empírica estándar. Es decir, comprobar si las consecuencias de las hipótesis son coherentes con las leyes, las teorías y los principios que ya conocemos y que están empíricamente contrastados. Cuarto, detectar y medir las virtudes intrínsecas, es decir, básicamente dos: la elegancia y la simplicidad, que serían resumibles básicamente en el campo de la parsimonia. Recuerdo ayer cuando hablaba de la hipótesis elegante, ¿no?, de las dos, de la teoría elegante. De alguna manera, en este sentido, hay una pro-elegancia, es decir, pro-simplicidad, pro-parsimonia. Quinto, establecer estrategias heurísticas exitosas, es decir, la lógica de la repetición. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues repetiramos lo que hemos hecho hasta ahora. Sigamos protocolos metodológicos que hasta ahora han demostrado ser exitosos, aunque no lo puedan demostrar ahora, aunque empíricamente. Esto es las ciencias sociales, por las limitaciones subjetivas y objetivas que plantea ahí, en la física, evidentemente, por las limitaciones objetivas. Y sexto, el horror vacui. El horror vacui es un buen criterio. Es decir, si no hay ninguna otra teoría que explique más y mejor y más consistentemente, esta es la que vale. Porque es mejor una teoría incompleta que una no teoría como tal. Pues bien, sobre estos 6 criterios creo que podemos trabajar sacando pecho, en el mejor sentido de la palabra, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la ética experimental, sin entender que hay ningún déficit experimental a priori que distorsione, que caracterice, es decir, que no tenemos por qué seguir soportando que el virus del SIDA es un virus, pero las clases sociales son una invención. Tiene limitaciones el concepto de clase social, tiene un campo de operación determinado, en teoría económica, en teoría sociológica, teoría política, evidentemente, pero también los conceptos que provienen del campo de la física o que provienen del campo de las ciencias experimentales tienen limitaciones. Como ustedes saben, bueno, si alguien no conoce la teoría de cuerdas, es la teoría de integración de las 4 iteraciones fundamentales, básicamente coordinar, establecer una teoría que justifique la mecánica newtoniana con la mecánica cuántica, con la mecánica relativista. Es decir, establecer que esas 4 interacciones fuertes, que son la nuclear débil, la electromagnética, la nuclear fuerte, pues haya un marco sobre un concepto básico, que es el concepto de cuerda, que es un filamento, una figuración. Evidentemente no hay ningún lugar en un filamento que vibre, pero esas vibraciones producen entre 12 y 13 dimensiones determinadas de espacio temporal, ¿no? Por lo tanto, es una construcción preciosa.
verdad es que, y para un metafísico sería más precioso todavía, pero lo curioso es que también fue muy metafísica en parte la teoría de la relatividad, y fue muy metafísica tesis anteriores que luego mostraron su productividad en la capacidad de predicción y de descripción. Bien, esto es lo que quería plantear y a ver cómo podemos discutir un poquito previo a la asamblea donde vamos a constituirnos, y somos ya por lo tanto, ya somos en éticos experimentales, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Como son teorías del todo, es difícil preguntar. Tenía una curiosidad, solo queda saber de dónde. Me gustó mucho ese gráfico que visualizaba la reducción en la productividad de la investigación científica, y solamente quería saber cuál es la referencia de ese gráfico. Es una página web que monitoriza casi al día la producción científica, se llama OurDat, o nuestros datos o algo así. Yo te lo paso ahora la referencia, y esto es un dato de hace una semana, es decir, que es probable que está continuamente monitorizando los datos sobre la productividad, mostrando esto, que la productividad en términos técnicos está bajando, aunque evidentemente cada día tenemos más cosas nuevas y cada vez tenemos más conocimiento, pero aumenta a una velocidad decreciente. Es decir, que la ley de la tendencia decreciente marginal se aplica mucho, en muchos campos concretos. ¿De acuerdo? Sí. Emilia, ¿tú también? Sí. Emilia, ¿sabes de Me tenéis que traducir, porque le voy a dar una mala respuesta y una mala interpretación. So this discussion of criteria of demarcation is pretty important among philosophers and scientists alike. So one thing I wonder what you think about Thomas Kuhn's perspective. So his view is that if you find a paradigm, meaning not as a worldview but as an exemplary achievement. So it seems experimental ethics has started with bringing scenarios from the philosophical works and moving them into the psychological domain. So beginning with Joshua Green's paper, in which he took those scenarios and applied them in neuroscientific and psychological science context. He managed to establish a paradigm with those sacrificial dilemmas. So you can explain experimental ethics as a field of work in which the paradigm of sacrificial dilemmas is fundamental, is dominant, and just generates results after results using this paradigm. So if you look at the short history of recent history of experimental ethics, this seems how it took shape and all the rest. So I was wondering, what did you think? What do you think about the concept of paradigm in relation to experimental ethics? Since I never saw you mentioning it. Resumido brutalmente, que el criterio de demarcación es muy importante y que aplicando el criterio kuhniano de paradigma como algo más o menos fundamental para una ciencia normal, si no piensas tú que hay algunos estudios en ética experimental, básicamente todos los que rodean los dilemas sacrificiales de los que antes habló Ibar, no desempeñan ya de hecho el papel de un paradigma, no en el sentido de cosmovisión, sino paradigma en el sentido más estricto de algo que provee unos ejemplos básicos y claros a partir de los cuales ¿entiendes lo que Sí, por lo que cogí, lo que me comenta, vamos, básicamente, primero. Can you translate, que si puedes traducir lo que te diga? Lo comprendo. Okay. I refuse to speak Spanish, but I speak Spanish. Bueno, voy a intentar hablar lento además. Vamos a ver, primero, el concepto de paradigma se podría aplicar
al planteamiento que hace en la teoría de cuerdas y el método científico. Realmente estos criterios constituirían, y es un debate abierto ya, un nuevo paradigma en los criterios de demarcación. Ahora bien, si entendemos el concepto de paradigma en la visión historicista que da Kuhn del mismo, esto sería exactamente lo contrario. Es decir, esto sería una visión por la cual los paradigmas van acumulándose y depurándose de manera evolutiva y no saltando por capricho, entre comillas. Yo sé que esa es la versión primera de Kuhn, por voluntad de la comunidad científica, por factores socioeconómicos de otro tipo, ¿no? Sino que en ese sentido se les dice. Y la tercera cuestión, que es, constituye en el sentido, se habla de microparadigma o se habla de modelo, ¿no? Más bien, si hablamos a ese nivel, hablaríamos más de modelo que de paradigma, porque el paradigma tiene una connotación mucho más de cosmovisión, mucho más teórica, pero como modelo, sin lugar a dudas, constituiría un nuevo modelo, y constituyó un nuevo modelo que en parte he querido representar con los 5 principios de Herbert Hintings de unificación de las ciencias de la conducta. Es un nuevo modelo en la interpretación de un objeto, que es la conducta y la interacción entre las conductas humanas y la interacción social, también entre los actores no humanos, los actores colectivos.